Buenas noches nuevamente a este espacio. Eh, Qué privilegio es estar nuevamente con ustedes, poder compartir, tener ese privilegio de compartir la palabra de Dios y un poco de lo que Dios nos está hablando en la semana. Así que, bueno, gracias. Recordamos un poquito la dinámica y pues la idea es que podamos escuchar en este momento, ¿verdad? Los micrófonos están muteados. La idea es que podamos escuchar y al final los que están presentes vamos a tener un tiempo como para poder discutir lo que hemos hablado y lo que hemos platicado. Así que este día vamos a hablar del perdón y quisiera, como lo hacemos siempre, vamos a tratar de leer varias versiones de la Biblia y ahorita vamos a estarnos centrando en el Evangelio de Mateo, Mateo 18. Vamos a leer primero el versículo 15 y 17. Entonces, si me acompañan, Mateo 18, 15 al 17, voy a leerlo en la versión Reina Valera. Y dice así, ¿no? Bueno, les voy a dar un momento para que lo puedan buscar. Mateo 18, 15 al 17. Y como les digo, voy a leer en este momento de la versión Reina Valera. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti y ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ok, entonces ahorita ¿quién está hablando aquí? Está hablando Jesús, ¿verdad? Está hablando bueno, a los discípulos, ¿verdad? En el versículo 1 del capítulo 18 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, ¿verdad? Y de ahí se da una serie de conversaciones y entre esa conversación surge esta conversación que a Jesús por alguna razón le interesaba decirla y lo registra el Evangelio de Mateo. Entonces dice, y lo que se está hablando aquí es de que si tu hermano peca contra ti, Jesús está instando a poder reconciliar y habla, digamos, da una serie de maneras cómo se puede hacer esa reconciliación. Eh, este no es el pasaje que vamos a ver esta noche, sino que lo vamos a utilizar como puente. Eh, Luego, en el versículo 21, después de lo que hemos leído, en el versículo 21 dice la Biblia, y leo siempre Reina Valera, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, ¿verdad? Entonces, a partir de este versículo es que vamos a estar, este, eh, digamos, enseñando o aprendiendo esta noche, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Jesús y por medio de su palabra en este momento. Ok, voy a leer a partir del versículo 22 al versículo 35, pero lo voy a leer en la versión traducción del lenguaje actual. Me gustaría que ustedes lo puedan seguir leyendo también en la Reina Valera, si lo tienen, y si tuvieran traducción en lenguaje actual, pues mucho mejor. Pero la idea es que puedan ir siguiendo la lectura y ver qué palabras o qué expresiones, ¿no? Se amplían de mejor manera de una versión a otra. Entonces leo a partir del 22. Eh, Dice, eh, Jesús le contestó a Pedro, ¿no? Porque Pedro le estaba preguntando cuántas veces debe perdonar. Entonces Jesús le contestó, no basta con perdonarle, hermano, solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Y luego viene una parábola, una historia que Jesús está contando. Dice, en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó a llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos y que se vendiera también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda
quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: Vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y le dijo: Págame ahora mismo lo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: Dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó a llamar a aquel empleado y le dijo: Qué malvado eres. Te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Y aquí la frase final dice: Jesús terminó diciendo: Lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Ok, entonces, de este pasaje es un poquito largo, ¿no? Pero queremos sacar ciertas enseñanzas prácticas, ¿no? Para nuestra vida. Digamos, esta realmente es una enseñanza bastante práctica. Entonces, comenzamos con la pregunta inicial, ¿verdad? Pedro llega donde el Señor Jesús y le dice, y leo textual en esta versión: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Entonces, la pregunta de Pedro, al haber escuchado la primera enseñanza de Jesús, tenía que ver con cantidad. O sea, Pedro quería saber cuántas veces tengo yo que perdonar a mi hermano. Había un tema de limitación, había un pensamiento de hasta cuánto, del límite, ¿no? Y la respuesta de Jesús, ¿verdad? Le dice: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez, ¿verdad? Entonces la respuesta de Jesús, en contraposición a la pregunta de Pedro, ¿no? Que implícitamente llevaba un límite, llevaba una cantidad, ¿no? Casi que Jesús le dice: mira, el amor o el perdón debe ser incondicional, es decir, no hay un límite para el cual tú tienes que perdonar, ¿no? Y si somos prácticos, vea eso, o sea, se oye bonito, ¿no? Pero ¿cómo va a ser que yo puedo perdonar las veces que sea mi hermano? O sea, ¿cómo es eso que no hay un límite? ¿Cómo es eso que el perdón debe ser incondicional, ¿no? Entonces, y gracias a Dios que Jesús nos dejó esta enseñanza, ¿no? Y con el argumento de esta enseñanza vamos a tener herramientas, ¿verdad? Para poder contestar y para poder internamente, cuando estemos en esa situación, ¿no? Poder contestarnos a nosotros mismos, a nuestra carne, ¿no? A nuestro ego y poder, por medio de la palabra, vencer y poder salir vencedor por medio del perdón. Entonces, como les decía en el versículo 23, Jesús va a comenzar a dar esta justificación, ¿verdad? ¿Por qué debe ser incondicional el perdón a nuestro hermano? Eh, bueno, y aquí es donde, no sé si leyeron el título del mensaje o del día de hoy, es perdón a cuenta de qué, o perdonar a cuenta de qué. Entonces, lo primero que vemos en esta historia es que un rey estaba pidiendo lo que les correspondía. El rey comenzó y dijo: bueno, necesito que me paguen todo lo que me deben, ¿no? Y él estaba en total derecho para exigir eso. Él era el rey, ¿verdad? Aparte que era el rey, eh, había gente que le debía, entonces era justo que él pidiera o que él exigiera lo que se le debe, ¿no? Entonces, luego vemos que viene un empleado, él comenzó a exigir, ¿verdad? Él comenzó a pedir cuentas y Jesús nos relata esa historia y dice que había un empleado que no tenía dinero para pagar, ¿verdad? Eh, y cuando se acaban cuentas, resulta que este empleado debía 60 millones de monedas de plata. Imaginémonos que fuese dólares, pues, o sea, al final la idea es más allá de la cantidad del equivalente, es que es una cantidad enorme, es una cantidad exagerada, ¿no? Entonces, imaginémonos que son 60 millones de dólares, ¿no?
eh, los que le debía. Y pues claramente este empleado no tenía dinero para pagar. No había manera en la que él pudiese pagarlo. Y el empleado le dice, bueno, dame más tiempo, ¿no? Lo que le piden no es, rey, anúlame la deuda, sino que le dice, dame más tiempo para pagarte, ¿verdad? Entonces dice el rey, perdón, dice el versículo que en el 27 que el rey sintió compasión de su empleado y le dijo, vete tranquilo, te perdono lo que me debes. Es decir, no solo le dio más tiempo, que era lo que le pedía el empleado, sino que fue más allá, ¿verdad? Sin tener ninguna necesidad o sin tener ninguna obligación, más bien, el rey decidió pagar o decidió perdonar más bien esa deuda por completo, ¿verdad? Aunque el empleado le pidió más tiempo, el rey, en su compasión, decidió perdonar la deuda. Listo, ahí está bonito, ¿no? Eh, pero resulta, ¿verdad? Que en el versículo 28 dice, al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Se imaginan ese contraste. O sea, estamos hablando de 60, imaginémonos 60 millones de dólares a 100 dólares, ¿no? Entonces resulta que se encontró este compañero que le debía 100 dólares, por ejemplo, lo agarró por el cuello y le dijo, págame ahora mismo lo que me debes. El compañero le dijo lo mismo, bueno, dame un poco más de tiempo y te lo pagaré. Pero este empleado que le habían perdonado esta enorme deuda dijo no y mandó a que lo metieran a la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, fue más creativo que el rey, porque el rey lo que mandó fue que a este empleado que le debía los 60 millones lo mandó a que, si se recuerdan que lo mandó, que lo iban a vender con él, con sus hijos para pagar la deuda. Pero este empleado fue más creativo y dijo, no, yo te voy a meter a la cárcel, ¿verdad? Entonces, ok, vemos ese contraste. Luego vemos que el rey, de alguna manera, los compañeros vieron lo que había pasado y fueron donde el rey y le contaron al rey lo que estaba pasando. Y dice el versículo 32 que el rey mandó a llamar al empleado y le dijo, qué malvado eres, te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste, porque no tuviste compasión de tu compañero. Entonces, ¿qué pasó después? El rey manda que castiguen a este individuo, ¿no? Eh, y dice que vas a estar encarcelado hasta que pagues todo lo que debes. Ok, ahí la historia, ¿no? ¿Verdad? Y finaliza con las palabras, lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Ok, entonces estamos viendo esa historia, a veces es más fácil y a veces Dios utiliza historias, ¿no? Por ejemplo, no sé si se recuerdan con el rey David, cuando el rey David había pecado con Betsabé, el rey David manda a un profeta Natán, y le da una historia, le relata una historia de cómo un hombre había robado y matado un cabrito de otro hombre que solo tenía uno, ¿no? Entonces, eh, eh, Dios a veces por medio de historias nos quiere dar lecciones que de lo contrario, si nos vemos en un espejo y nos vemos a nosotros mismos, probablemente no entendamos. Entonces es más fácil a veces ver esas lecciones hacia afuera, ¿no? Hacia los demás. Entonces, pero quiero que en este momento podamos hacer ese análisis interno, ¿no? Pensemos en qué es lo que significa esto para nosotros, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa esa deuda eh, que el rey ha perdonado, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros esa deuda? ¿Y qué significa esas deudas pequeñas que no a veces nosotros no queremos perdonar? Ok, entonces vamos a entrar en materia. Para que la parábola aplique a nosotros, bueno, en primer lugar, ¿a quién estaba hablando Jesús? Jesús le estaba hablando, bueno, a sus discípulos, obviamente, y a Pedro, ¿no? Entonces, lo primero que debemos entender es que si hablamos del perdón, para poder lograr este perdón, ¿no? Debemos haber sido perdonados por Cristo, ¿verdad? Debemos haber recibido ese perdón de esa deuda millonaria, de esa deuda incalculable, ¿no? Que estaba sobre nosotros, y que de ninguna manera nosotros pudimos haberla pagado. Quisiera, bueno, no sé si se recuerdan de Romanos 6:23,
Me gustaría que lo busquemos, Romanos 6:23. Leo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, nosotros merecíamos la muerte, nosotros pecamos, ¿sí? Como hemos pecado, y Dios es justo, Dios es santo, Dios no puede tolerar el pecado, ¿verdad? El pecado no puede quedar impune, entonces Dios exige que esa deuda sea pagada. Sin embargo, sabemos que nadie es capaz de pagar esa deuda excepto Jesús. Entonces, Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces vemos que Jesús pagó esa deuda con su muerte, con su sangre, asumió la culpa y asumió también la sentencia. No, si bien es cierto, la paga del pecado es muerte, alguien tuvo que morir y ese alguien es Jesús para satisfacer eh, la demanda justa de Dios sobre nosotros. Entonces, ¿hicimos algo para merecer ese perdón? No, ¿verdad? No hemos hecho nada, no podemos hacer nada y no vamos a poder hacer nada para merecer ese perdón, ¿verdad? Entonces, si Dios nos ha perdonado esta deuda impagable por medio de Jesús, ¿quién somos nosotros para no perdonar a nuestro hermano? ¿Quiénes somos nosotros para decir, no voy a perdonar eso que me hizo mi hermano? Y humanamente realmente es imposible, ¿verdad? Pero si entendemos y apropiamos el perdón de Dios, vamos a encontrar esas fuerzas sobrenaturales para perdonar de manera incondicional, ¿verdad? Yo sé, eh, sería casi imposible poder decir que a nosotros en nuestra vida nunca nadie nos ha hecho daño. Ningún hermano, ningún familiar, esposo, esposa, amigo nos ha hecho daño, nos ha hecho algo que nosotros pensamos que no nos debían hacer nunca o jamás nos imaginamos que alguien nos pudiese hacer. Nos han traicionado, han hablado, lo que sea, ¿no? Estoy seguro que alguien que a todos nos ha pasado. Ahora bien, evaluemos en nuestro corazón, ¿verdad? Si hemos perdonado a esa persona. Y si no hemos perdonado a esa persona, yo quisiera que tomáramos fuerzas de lo que Jesús nos está enseñando y nos confrontáramos a nosotros mismos, ¿no? Eh, Primero, debemos ser claros y debemos identificar si hemos recibido el perdón de Jesús, ¿verdad? Porque si no hemos recibido ese perdón, si no hemos experimentado ese perdón, si no hemos experimentado esa libertad eh, del perdón, de saber que no hay condenación para los que estamos en Jesús, si no hemos experimentado eso, es imposible poder perdonar, ¿verdad? Es imposible poder, eh, como Jesús hizo, pasar por alto esa falta. Entonces, lo primero es eso. Evaluemos si nosotros realmente hemos experimentado el perdón de Dios. Si el, pe- y para, obviamente para experimentar el perdón de Dios tenemos que estar claros de lo que significa nuestro pecado, de lo malo que somos, de la maldad que hay en el pecado y de lo santo que es Dios, ¿no? Eh, Solo así vamos a poder entender, digamos, la gravedad del pecado. Y una vez entendamos y comprendamos y aceptemos, ¿no?, el perdón de Dios, eh, tenemos o estamos en la obligación de evaluarnos a nosotros mismos y decir, ok, esta deuda, ese perdón que Dios me ha dado, es un perdón, es una deuda impagable, es una deuda imperdonable, es una deuda enorme. O sea, yo jamás, por más que cosas buenas o por más que lo intente, yo jamás en mi vida voy a poder lograr ese perdón por mis medios. Entonces,
he recibido ese perdón por misericordia de Dios. Y si he recibido ese perdón enorme, ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano que me ha hecho algo totalmente no comparable con lo que yo le he hecho a Dios? Entonces tenemos que el Espíritu Santo nos confronte, ¿no? Y que estas palabras de Jesús en el versículo 35, que dice, lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. O sea, si decimos que somos cristianos, si decimos que conocemos a Dios, si decimos que hemos recibido ese perdón, es, no es posible, ¿no? Que nosotros no haya perdón. Y puede ser, ¿verdad? Puede ser que estemos luchando con eso, puede ser que lo traigamos inclusive desde años, ¿no? Pero no puede ser que el Espíritu Santo no haya hablado en nuestros corazones y no esté hablando y no tengamos esa sensibilidad. Probablemente eh, estamos luchando, estamos eh, queriendo ignorar esa voz del Espíritu Santo, pero si somos hijos de Dios, por, estoy seguro que, que el Espíritu está hablando en este momento. Y pues la idea del mensaje es aceptemos y agarremos el perdón de Dios, agarremos el perdón de Jesús como herramienta, como, como la razón, ¿verdad? Primordial y principal por la cual nosotros tenemos que perdonar a nuestro hermano. Eh, bueno, es un tema, digamos, relativamente práctico, ¿no? Es un tema del día a día, pero quisiera que, que meditaran, ¿no? Que meditaran a lo largo de la semana y que vamos a orar en ese momento, pero me gustaría que hoy o en esa semana ustedes puedan estar meditando en eso, preguntándole al Señor y meditando en sus corazones si hay falta de perdón en algún área de sus vidas y pidiéndole a Dios que nos llene, ¿no? Con su perdón y que nos dé nuevamente ese gozo, ¿no? De tener ese perdón y con ese gozo y con esa misericordia nosotros tratar a quien nos ha hecho daño. Entonces quisiera que oráramos, me acompañen, por favor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por el sacrificio, Señor, de Jesús, que nos da libertad, que nos da perdón, Señor, que nos permite, Señor, de manera inmerecida poder llegar ante ti, Padre, y poder recibir ese perdón inmerecido, Señor, poder recibir esa gracia, Señor. Y Padre, de verdad que queremos ser retados, Señor, para evaluarnos a nosotros mismos, para evaluar nuestros corazones, Señor, para evaluar si en nosotros hay falta de perdón, si Señor, no hay misericordia en nosotros, si no estamos respondiendo, Señor, de la misma manera que tú hiciste con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que hables, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que incomode, Señor, si hay áreas, si hay personas, Señor, si hay eventos, Señor, que en nuestro corazón están heridos, Señor, y esa herida no ha sido sanada por medio del perdón, Señor. Te pido que tú puedas alumbrar, Señor, tú puedas dar luz sobre esas áreas, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra, Señor, podamos ser retados para perdonar, para amar, para tener misericordia, Señor, de nuestro hermano que nos ha hecho daño, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tu propósito es que estemos en comunión, Señor, que tu iglesia, tus hijos, Señor, no estén divididos, no estén en pleito, Señor, sino que sean uno como el Padre y tú eres uno, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por este día. Te encomendamos a ti, Señor, en nuestra semana también. En el nombre de Jesús. Amén.